Muy buenos días todavía a todos. Vamos a iniciar con esta primera mesa del programa. No sin antes agradecer y felicitar a los organizadores de este importante festival de ciudades mexicanas del patrimonio mundial por la invitación. Y bueno, pues desde luego por la magnífica organización de este evento. Esta primera mesa está dedicada, como podemos ver en el programa, a las ciudades patrimonio mundial que forman parte del Camino Real de Tierra Adentro, esta ruta histórico-cultural que fue inscrita en el año de 2010 en la lista del Patrimonio Mundial de UNESCO bajo la categoría de itinerarios culturales, convirtiéndose de hecho en el primer itinerario cultural que se inscribe a nivel mundial bajo esta categoría. Ya existía o ya estaba inscrita la ruta o el Camino de Santiago, pero estaba inscrito como un bien en serie, no como un itinerario cultural. Entonces, bueno, nuestro país fue pionero en ese sentido al inscribir el primer itinerario cultural en la lista del Patrimonio Mundial. Esta ruta histórico-cultural que, como todos sabemos, inicia en la Ciudad de México, propiamente en la Plaza de Santo Domingo, y terminaba en lo que actualmente es Santa Fe, en Nuevo México, en el sur de Estados Unidos, y en torno al cual se estructuraron las principales sociedades que hoy conforman todas las ciudades del norte del país, y en torno a las cuales se desarrollaron una serie de manifestaciones culturales que hoy en día conforman el patrimonio o el legado patrimonial más valioso del norte de México y del sur de Estados Unidos. Este itinerario cultural se inscribe únicamente en su parte mexicana, digámoslo así, con una extensión de casi 2,000 kilómetros en una ruta que compartimos 11 estados de la República, y la cual está conformada por 60 elementos constitutivos, dentro de los cuales, por supuesto, se encuentran ciudades históricas, ciudades medias, pueblos, como ya nos lo refirió en su ponencia el doctor Román, y de las cuales hablaremos el día de hoy. La mesa se centrará en el tema de la vocación, precisamente, que tienen estas 11 ciudades que conforman estos, o que son parte de estos 60 elementos constitutivos del Camino Real de Tierra Adentro. Y para ello, bueno, pues nos acompañan distinguidas personalidades y especialistas en torno a este tema del patrimonio mundial. En primera instancia me gustaría presentar a la maestra Lorendana Montes López. Ella es directora general del Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México. Es licenciada en Historia por la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo y maestra en Estudios Humanísticos por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente cursa el doctorado en Historia con especialidad en Patrimonio Cultural en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Asimismo, es un gusto y un privilegio contar esta mañana, este mediodía, con la presencia del doctor Francisco Javier López Morales, de cuya trayectoria se ha hablado ampliamente esta mañana, y desde luego unirme, mi querido doctor, a este reconocimiento bien merecido que se le ha hecho a su brillante trayectoria en torno a este tema de patrimonio mundial. Sin duda alguna es usted un referente, una autoridad en la materia a nivel nacional, y es un gusto tenerlo esta mañana aquí con nosotros. Doctor en Estudios Urbanos y Planeación por la Universidad de Ciencias Sociales de Grenoble. De 2008 a 2010 fungió como vicepresidente internacional para América del ICOMOS y secretario general de su 25ª Asamblea General, con una trayectoria reconocida
de 33 años. Ha sido representante de México en las reuniones internacionales del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1996 y ante la Asamblea General, Comité Intergubernamental y el órgano subsidiario de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, que se encargó de la evaluación de los expedientes de nominación a la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO del 2009 al 2010. A nivel federal, también el doctor fue subdirector de Catálogo y Zonas de Monumentos Históricos y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Asimismo, fue presidente ejecutivo de la 27ª Asamblea del Comité Nacional Mexicano de ICOMOS y propulsor de la firma del convenio de la Cátedra UNESCO en CRIM. Doctor, bienvenido. Un gusto tenerlo aquí. Nos acompaña también Luis Eduardo Guillén Romero. Él es licenciado en Artes Visuales con especialidad en Artes Plásticas por la Universidad Autónoma de Querétaro, con estudios concluidos de maestría en estudios interdisciplinarios en Arte y Humanidades. Es becario en 2008 del Máster de Gráfica en el Centro Internacional de la Estampa en Betanzos, provincia de Galicia, en España, en su módulo de Gilografía. Tiene 30 años de experiencia en distintos campos de las artes, como el diseño, las artes gráficas y plásticas, y desde 1999 ha sido docente en distintas universidades en materias como pintura, dibujo, serigrafía, grabado e ilustración. Ha participado en exposiciones colectivas e individuales, entre las que destacan las realizadas en espacios como la Galería de Fundación CIEC en Betanzos, España, la Galería Libertad de Querétaro y el Museo de Arte de Querétaro. Ha desempeñado distintos cargos en el gobierno municipal de San Juan del Río desde el año 2000 como jefe de organización cultural, director de Cultura y Turismo, titular del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Juventud, y desde enero del 2022 se desempeña como director de Turismo. Desde 2019 ha tenido el cargo de secretario de San Juan del Río ante la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial. Bienvenido. Y finalmente, presentar a Balán Delot Gálvez Luque, historiador del estado de Durango, además fotógrafo, videógrafo, cronista histórico del estado de Durango, cronista emérito nacional del Camino Real de Tierra Adentro, biógrafo, promotor del Camino Real de Tierra Adentro y director del canal Destino TV. Egresado del Instituto de Fotografía de la Universidad de Nueva York, con casi 30 años de carrera. Él fue encargado de la fototeca del Archivo Histórico del municipio de Durango y es exmiembro del equipo de integración del expediente técnico del Camino Real de Tierra Adentro para la postulación ante la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Actualmente sus fotografías del Camino Real son ampliamente difundidas en páginas web turísticas e históricas, incluyendo a la UNESCO. Algunas de sus fotografías forman parte de la museografía del Museo de la Ciudad 450, Museo Nacional Francisco Villa, Museo de Interpretación del Cerro de los Remedios y Sala de Interpretación del Camino Real de Tierra Adentro en la Hacienda de Navayocán. Estimado historiador, bienvenido, muy buenos días. Y bueno, este es nuestro panel en esta primera mesa y me gustaría en primera instancia ceder el uso de la voz al doctor Francisco López Morales. Gracias. Hola, ¿se escucha o no? Ya. Para abajo, sí. Hola, buenos días y espero que tengan un poco de paciencia ante este sol que cae a plomo y un poco de comprensión para el público que nos escucha, porque me parece que es un esfuerzo mayor, pero vale la pena. Nunca dejo de apreciar en el lugar donde nos encontramos este magnífico, extraordinario patio como claustro de la universidad y recinto de saber de esta ciudad ilustre que es San Luis Potosí. Quisiera, ante todo, agradecer a las autoridades que nos dieron la bienvenida
al alcalde de San Luis Potosí, a Enrique Galindo, al rector de la universidad, Alejandro Cermeño, al alcalde de Querétaro, que también nos hizo el honor de acompañarnos, a Luis Nava, indudablemente a Jorge Ortega, que está aquí enfrente, y que me parece que es necesario reconocer el esfuerzo que él ha establecido desde su palestra para que las ciudades Patrimonio Mundial tengan una actividad, y sin duda lo que sí les puedo decir es que esta asociación es pionera, o por lo menos es emblemática en términos de la acción que lleva a cabo para aglutinar, para articular, para llevar de común acuerdo un reconocimiento que sin duda en el futuro, Jorge, tendrás el compromiso de unir al resto de las ciudades que, y ahora explicaré por qué, se incluyen en ese grupo, que no están inscritas como ciudades Patrimonio Mundial de manera precisa, pero que sí hay un ingrediente y hay un elemento fundamental que hizo que estas ciudades figuraran dentro del itinerario del Camino Real de Tierra Adentro, y que me parece que es importante aclarar, porque si no, luego la gente o el público en general no entiende de manera cabal el significado que tiene que Durango, que San Luis Potosí, que otros núcleos urbanos de valor universal excepcional se incluyan, pero dentro del conjunto de un itinerario cultural. Que dicho sea de paso, tú, me parece, que hiciste alusión al hecho de que no es un bien seriado, efectivamente. Aprovecho, además de dar la bienvenida a Loredana y a Claudia Peralta del del estado de San Luis Potosí, quisiera yo decir que en realidad el tema de pertenecer a un itinerario cultural le da una relevancia particular, porque la categoría de itinerario cultural dentro de la Convención de Patrimonio Mundial fue la última categoría por su complejidad, y que hubiera sido aceptada en la reunión en la Asamblea General de UNESCO en 2008 en la ciudad de Quebec fue un triunfo del ICOMOS, porque había enormes resistencias de muchos países y miembros de los estados parte de la UNESCO para que se admitiera una categoría que se veía avasalladora en términos generales, por lo que significaba incluir dentro de ese itinerario tantos bienes que merecen la pena. Pero les voy a decir cuál era la razón de la resistencia, porque cuando México postuló la candidatura del Camino Real de Tierra Adentro en la Asamblea de Australia, justamente en el 2010, había un enorme grupo que se resistía a reconocer que eso era un bien complejo, porque tenía algo que normalmente el patrimonio mundial no tenía presente de manera clara. ¿Cuál es eso? La dimensión dinámica, la dimensión de movimiento, de un ir y venir que no se había concretado de manera explícita cuando se incluyó en 1994 el Camino de Santiago,
pero que nos dimos cuenta que eso estaba vivo, que era un patrimonio mixto en el sentido de su dinamismo, y que si no entendíamos esa característica particular, porque no es lo mismo escribir la Catedral de Santiago en Compostela que todo el ir y venir del peregrinaje, que daba cuenta de una dinámica que me parece extraordinaria todavía hasta el día de hoy. Por eso me parece que es importante lo que señalaran hace un momento algunos de los ponentes y Francisco, es que estamos delante de una tercera dimensión del patrimonio, que es el movimiento, y que es su historia vivida desde el origen hasta el día de hoy. O sea, que aquí se cumple de alguna manera, y entiéndanmelo, de manera muy clara, una aspiración de los instrumentos internacionales de cooperación que tiene la UNESCO en su interior, y que son la articulación de las convenciones, desde la Convención de Patrimonio Mundial, la Convención de Patrimonio Subacuático, la Convención para la Salvaguardia, y no es conservación, salvaguardia, que quiere decir que también es un elemento dinámico, porque el patrimonio inmaterial es un patrimonio vivo. Hago todo ese tema de subrayados porque me parece que en esa medida creo que los potosinos, los duranguenses y todos los patrimonios que están inscritos en este gran itinerario cultural cobren conciencia de que tenemos una verdadera llave para abrir una acción de futuro donde incorporemos todas estas dimensiones. Me parece que con ello estaremos dando un primer paso, Jorge, y repito la relevancia que tienes tú, que de manera consciente, pero también de manera intuitiva, han sabido conectar este tema del Festival de los Centros Históricos como una acción viva, y donde están ustedes incorporando otro de los puntos fundamentales que han venido. El año pasado publicamos, nosotros tuvimos a bien ser los pioneros de la publicación de un libro que les haré saber para que ustedes se metan a fondo, de un tocho de este volumen para celebrar y conmemorar el 50 aniversario de la Convención de Patrimonio Mundial, que sin duda que gracias a Querétaro tuvimos un apoyo fundamental para su impresión. Tuvimos a bien editar justo en el 50 aniversario de la Convención, que fue el 16 de noviembre del año pasado. No quisimos que esto pasara en blanco. En otras partes del mundo no se hizo lo propio, pero nosotros siempre tuvimos a bien, desde el momento en que yo me incorporé al tema del patrimonio mundial, 2 años antes de que esa sesión del comité de 1996 tuviera lugar en Mérida, y donde México tuvo el honor de abordar la presidencia de ese comité, para que verdaderamente el país fuera corresponsable y fuera consecuente con los compromisos que marca el derecho internacional de un convenio de esta naturaleza. Ya me tomé mucho tiempo de esto, tendré la posibilidad, haré un pasaje verdaderamente rapidísimo, porque si no voy a perder más tiempo de lo que ya he tomado la palabra, pero quiero decir aquí, por ejemplo, en la anterior, ya no se puede volver. A ver. No solamente para marcar, bueno, este es un poco la imagen que nos remite
no sé si han visto ustedes una magnífica película que se llama Crimen en el Nilo, de Agatha Christie, que empieza justamente en estos templos de Abu Simbel del Alto Nilo. Es ahí donde se pacta y se hace un acuerdo de carácter internacional para hacer una campaña para salvar esto, que, ojo, que es el punto de partida, el punto de donde se marca la carrera en 1972 para el salvamento, para el salvamento de un templo que fueron en esas ocasiones, en los años 1960-70, la década, donde se dieron cuenta la comunidad internacional que ese templo no era de los egipcios, que ese templo era de la comunidad internacional, que era de todo el mundo. Ahí es donde cobra verdaderamente el sentido de patrimonio mundial. Perdón porque me emociono, pero no, porque es toda una batalla, es una epopeya que toma su origen en este lugar. La siguiente, perdón, disculpen. Bueno, y esto parte del hecho de que todos los bienes que aspiren a ser patrimonio mundial deben tener un valor universal excepcional. Eso se dice fácil, pero hay que saber cómo concretarlo, cómo decirlo, cómo palabrearlo, cómo decirlo palabra por palabra. La siguiente. Bueno, tenemos entonces serían como tres grandes compartimentos: el patrimonio cultural, el patrimonio natural y la combinación de los dos, que es patrimonio mixto. Patrimonio mixto hay escasamente en la lista de patrimonio mundial, hay como no más de 20, de una lista de más de 1000 bienes. Y México tiene el privilegio de tener dos patrimonios mixtos, que se logran difícilmente. Tenemos nada menos que primeramente inscrito en esa lista ¿cómo se llama la ciudad de Maya? A Calakmul, pero Calakmul tuvo el privilegio, como tiene una reserva de la biosfera enormemente grande, que hayamos podido escribir en un segundo momento en la parte de la reserva, y hoy por hoy es reconocido como patrimonio mixto. Y el año antepasado, tuvimos también el privilegio de inscribir la Reserva de la Biosfera de Tehuacán-Cuicatlán, que es una reserva compartida entre el estado de Oaxaca y el estado de Puebla, donde hay una riqueza de cambio de la biodiversidad, de patrimonio natural, con bosques de cirios extraordinaria. Y tiene nada menos, tengo el privilegio de haber sido profesor de Nelly Robles, una arqueóloga connotada actualmente en México, que están haciendo unos hallazgos impresionantes en toda la zona de las cuevas de Cuicatlán, donde están encontrando hallazgos de la cueva de las Manitas, que se remonta, se dice fácil, hasta 6000 años antes de Cristo, donde ya están encontrando los vestigios más antiguos de la sedentarización del hombre y por lo tanto de la manipulación
de la genética que da origen al nacimiento del maíz, de Chile y de la calabaza, que es, digamos, la trilogía de la milpa mexicana y de la alimentación de este continente. Se dice fácil, pero me parece, me quedan 2 minutos, perdón. ¿Puedes pasarlos? Voy a hacer no, pasa, porque esto, bueno, aquí estamos hablando donde fue justamente en la 35ª sesión del comité que se llevó a cabo en Cairns, en Australia, donde pudimos inscribir con todos los beneplácitos del comité, poder haber inscrito el Camino Real de Tierra Adentro. Conste que había resistencia, porque incluso, y lo digo aquí delante de nuestro amigo Saúl Alcántara, que el ICOMOS es el órgano consultivo para la convención, había resistencia de parte, pero ideológica, no científica, de parte de la que en aquel momento estaba a la cabeza del ICOMOS, se resistía. Y yo, como miembro del comité, le dije, señora, me extraña por qué tiene tal resistencia si lo que estamos proponiendo no es un bien seriado. Entérese que 2 años antes ya se había aprobado en la Asamblea General un itinerario cultural, y eso es lo que propone México. Bueno, llevamos una ovación, ¿eh? Yo les podría contar muchas anécdotas porque las he vivido, pero me gusta transmitirlas con esa pasión que siempre nos ha caracterizado. Yo creo que vamos pasando todo. Bueno, esas son gráficas, pero aquí están las ciudades históricas que están reconocidas como tales, las zonas arqueológicas, pasa. El bien rupestre, la siguiente, porque me detendré solo en San Luis Potosí y ya. Bienes naturales, y aquí está el itinerario cultural. El paisaje cultural y la definición que es un itinerario cultural. Yo tuve también la fortuna de pertenecer de los grupos que redactaron la Carta de Itinerarios Culturales desde el año 2000 en Madrid, España, con un grupo de científicos que pudimos nutrirlo con una discusión abierta. La siguiente, ahí está el Camino de Compostela, otros itinerarios culturales, y ahí tenemos luego las directrices, y aquí ya me detengo en la anterior si quieres. Ahí está San Luis Potosí, el centro, y todo lo que forma, todos los bienes que van eslabonando un rosario de bienes que vistos por separado no tienen el significado que cuando los leemos en su conjunto y en esa característica tan particular que es el dinamismo que estuve marcando desde el inicio. Si no entendemos que ese puente tiene un carácter dinámico, no entendimos nada. Por eso me parece que es importante que seamos conscientes de esas características que no toda la gente percibe. Me parece que ya no me queda ni un minuto, terminamos, pero me doy por agradecido porque de esto hay mucho que hablar, la verdad. Espero que haya podido haber transmitido una parte de toda esta experiencia. Gracias, Jorge. Gracias. Muchas gracias, mi querido doctor. Gracias, querido doctor, como siempre, por su atinada, por su brillante participación y por esa pasión que nos contagia en torno a este tema del patrimonio mundial. Enseguida me gustaría ceder el uso de la voz a la maestra Loredana Montes López. Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias. Bien,
Rápidamente quisiera reiterarme en favor de las palabras dichas por mi antecesor en cuanto al reconocimiento del trabajo Jorge Ortega, que afortunadamente, digo, la verdad nos ha tocado vivir en tus tiempos y eso no deja de agradecerse. La verdad es que ha sido un trabajo encomiable en cuanto a la integración de todo lo que se ha podido hacer en cuanto al trabajo de esta Asociación de Ciudades Mexicanas, Patrimonio. Muy bien, yéndonos directamente al tema, si es que nos lo permite esa cosita. Ya ven que la tecnología no tiene palabra de honor y si no, no importa, tenemos plan B, no pasa nada. Último intento. No. Bueno, si no, mientras se recupera, vayamos haciendo algún planteamiento de antecedente. Me parece que para que podamos entender el asunto del camino real de tierra adentro, en todo este itinerario, toda esta ruta cultural de la que hemos estado platicando, hay que tener en cuenta dos antecedentes que son fundamentales, como un contexto primero internacional y luego como un contexto nacional. Uno, siglo XV, siglo XVI, estamos en la boga y en el momento de auge del mercantilismo. Si no entendemos qué es lo que estaba pasando en Europa y qué es lo que estaba pasando en el mundo frente al mercantilismo, es difícil que podamos entender por qué cobró tanta importancia el camino real de tierra adentro, llamado primero Camino de Minas, porque era tan importante la plata, porque toda esta historia podía haberse escrito de otra manera si quizá hubiéramos seguido comerciando con plumas de quetzal y con cacao y qué sé yo, ¿no? Entonces llega a Europa y llega el mercantilismo, por supuesto. Fue impresionante la forma en que rápidamente se expandieron los europeos, los españoles, en búsqueda justamente de riqueza hacia el interior del país. Y sin ello no podemos entender por qué con esa rapidez, un siglo más o menos, empieza a construirse de forma muy acelerada este camino real de tierra adentro, llamado de tierra adentro porque todo lo que era tierra adentro era lo que desconocían los españoles, ¿no? La tierra afuera era más bien hacia afuera del mar o lo que ya conocían o hacia las costas que ya habían cursado en su interiorización al país. Bien, ese es uno de los antecedentes. El otro antecedente es este aspecto de dos regiones culturales distintas en lo que hoy conocemos como México, bueno, en lo que antes conocíamos como México, que llegaba prácticamente hasta Canadá, que eran dos regiones distintas. Una era Mesoamérica, en donde las grandes civilizaciones y la pujanza de la cultura y demás estaban ahí establecidas, luchando imperios contra los súbditos, los imperios, etcétera, toda la historia que ya conocemos. Y otro México, otra parte distinta, otra región cultural, eran los chichimecas. Si no entendemos tampoco la parte fundamental que implicó esta división entre lo que era el México civilizado, digamos, o el México de los imperios, y esta otra parte de las tribus chichimecas, tampoco estaremos comprendiendo del todo cómo fue forjándose este camino real de tierra adentro en estas luchas intestinas y en esta resistencia indígena que se propuso y que se sigue proponiendo, diría yo. Tenemos una resistencia de 500 años porque los indígenas de este país siguen resistiendo, nos siguen resistiendo. Ahora llamémonos mestizos o híbridos o mezclados o como quieran que nos llamemos, seguimos dándole una batalla a los indígenas en este país tremenda. Y conste que lo último que yo me pudiera proponer es como indigenista. No, me choca el término, no lo quiero mucho, pero no estoy hablando de este panegírico de los indígenas.
Estoy hablando de una realidad en donde los indígenas de este país fueron despojados una y otra vez, y el Camino Real de Tierra Adentro, esta magnífica ruta cultural, sirvió también para el despojo. Así fue, y así se escribió esta historia. Bien, voy a proceder ahora a la lectura de esta cosita que trajimos aquí preparada. Me ayudó mi compañera Anabelí, aquí presente, la cual quiero mucho porque me saca de muchas broncas. Ok, dice ahí que el Camino Real de Tierra Adentro fue pues de las más largas e importantes rutas de América colonial desde finales del siglo XVI. Inicia en el Templo de Santo Domingo, cerca de la Casa de Moneda en la Ciudad de México y la antigua aduana, y hasta la ciudad de Santa Fe, Nuevo México, uno de los lugares más remotos de las provincias internas de Nueva España. Si nosotros hablamos de Camino Real de Tierra Adentro, tendríamos que hablar de diferentes caminos reales de tierra adentro, porque son conceptos distintos. El que tiene UNESCO cuando lo reconoce, que el que tiene la realidad histórica cuando lo forja, que el que tienen los alcances que llegaron incluso hasta Colorado en Estados Unidos, que ya no se llamaba Camino Real de Tierra Adentro, pero que quienes incursionaban hasta Santa Fe, claro que iban todavía más allá, como todo espíritu humano, querían ir todavía más allá. Así es que este camino, que se supone termina en Santa Fe, o termina en Santa Fe de alguna forma en los hechos, todavía tiene prolongaciones en algunas incursiones que se dieron más allá y que pues sería, digamos, otro Camino Real de Tierra Adentro. Otro Camino Real de Tierra Adentro es el que va de Ciudad de México a Santa Fe, Nuevo México. Y otro Camino Real de Tierra Adentro es el que reconoce UNESCO. Y así podemos ir teniendo esta parte conceptual que nos va haciendo distintos elementos del Camino Real de Tierra Adentro, pero que es el mismo, con todos sus ramales, con estos ramales interesantísimos que se desprenden hacia muchas ciudades que hoy día no son ciudades de patrimonio cultural. Con una longitud de 2.600 kilómetros, hay que ponerle un número a las cosas, ¿no? Luego los historiadores acostumbramos a hacer esas cosas extrañas, aunque no es cierto que lo tengan, nos los medio inventamos, nuestros números son bastante arbitrarios. Bueno, comunicó a los grandes centros de población del norte novohispano, ya conocemos cuáles son 11 entidades, ya lo habían comentado, y bueno, entre ellos el actual centro histórico de la Ciudad de México fue el punto de partida y derrotero del Camino Real. Listo, no es cierto, no está listo, de tierra adentro. Ok. Este camino dice ahí que representa 5 siglos de historia y vida de la nación, sirvió para introducir nuevos productos de la Nueva España, fue el eje articulador entre el centro y el norte. Eso no sé si lo reconoció mucho Santana cuando fue a tratar de defender allá la frontera, que con sus 7,000 soldados y caballos flacos y demás, que le dieron una paliza al pobre, y que bueno, seguramente ha de haber seguido este camino real o mucha parte del camino real de tierra adentro, este eje articulador que en ese momento, por ejemplo, de la historia de México, pues ya más bien era algo que evidenciaba que el norte del país había estado abandonado por mucho tiempo ya para el siglo XIX. Bueno, se generaron en su hacer en nuevos oficios, como el de arriero, como el de vaqueros, como el de, en fin, hubo propagadores de noticias. Cuando yo hablo del Camino Real de Tierra Adentro, a veces recuerdo las ferias en la Edad Media, un poco eso, no sé por qué me lo recuerda, pero es parte de un ir y venir de elementos culturales en las ferias de la Edad Media en Europa, en donde no solamente se comerciaba con productos de China o de otros lugares, sino sobre todo era el lugar de la comunicación, el lugar del chisme, el lugar del… Y fíjate que por aquellos lugares yo vi tales mercancías, o a mí me han dicho que… Eso era lo más importante, eso era lo más interesante. Como en todos los itinerarios culturales, el Camino Real de Tierra Adentro lo tenía.
hay un desarrollo de la agricultura y de la ganadería. ¿Por qué? Pues porque hay haciendas que sirven de proveedoras durante todo este enorme trayecto y que pues van haciendo de esa proveeduría su modo de vida. La que sigue nada, no tengo ayudante, espérenme, okay. Yo soy mi propio ayudante. Ok. El desarrollo de la cultura de los vaqueros, decíamos, se desarrollan también industrias como la industria textil, algo que ya nos comentaban anteriormente, una serie de situaciones que también desarrollan la gastronomía en todas las zonas y que también fue la ruta para la evangelización hacia el norte del continente. Muy bien. Ante esta vastedad van a surgir diversos retos. Uno, el camino es una totalidad conceptual. Otra vez volvemos a lo mismo. El camino es una totalidad conceptual y de esa manera hay que enfrentarla y hay que tratarla. Así que bueno, ¿cómo transmitir a las poblaciones el valor universal excepcional del que se habla o del que está o de cómo está formado? Bueno, ese es un reto que también hay que enfrentar. La diversidad antes descrita supone un reto para la elaboración de un plan de manejo, no solo por la gran cantidad de sitios que conforman el camino, sino justamente por la complejidad cultural que significa. El desarrollo turístico del itinerario cultural debe tener como fin favorecer el desarrollo sostenible, que ya nos hablaba hace rato José Francisco de ello, de las comunidades que lo componen. Eso se dice muy rápido, simplemente es puntualizar esos retos. Y finalmente hace falta hacer un análisis sobre el impacto que la declaración ha tenido en las ciudades y el territorio que también la comprenden, que también ya nos mencionaba José Francisco hacía rato, que tanto forma parte del discurso educativo, del discurso de los museos, del discurso de los lugares reales que tenemos en este camino. Por último, quisiera comentar la Ciudad de México, que es de donde parte este camino real de tierra adentro y que parte de ahí justamente de la Plaza de Santo Domingo por dos razones. Uno, porque estaba ahí la aduana, estas alcabalas que se inventaron durante la colonia, estas aduanas interiores, bueno, pues ahí estaba, de ahí partían todas estas mercaderías. Y por otro lado, porque era una plaza amplia y ahí podían formarse las carretas que iban a formar parte de estas caravanas. Por eso no salían del Zócalo, ¿no? Salían justamente de ahí de la aduana. Y quiero decir en un afán de autocrítica que la Ciudad de México no, creo yo, me parece que no ha puesto en valor lo suficiente este arranque de Camino Real de Tierra Adentro. La Ciudad de México, el centro histórico de la Ciudad de México, creo yo que nos hemos dormido un poco en nuestros laureles de tantos edificios magníficos, de nuestros monumentos, de ser el centro de todos los centros habidos y por haber. Y esta parte en específico no nos hemos puesto, creo yo, a trabajarla con mayor ahínco, con una sensibilidad mayor, para que justamente quedemos vinculados al resto del país y a estas otras ciudades que forman parte del Camino Real de Tierra Adentro. Y que en este primer espacio muy pequeño, porque es un camino, ya lo sabemos, enorme, pues iba de la Ciudad de México a Tepozotlán, a Tepeji, a San Juan del Río y hasta llegar a Querétaro. Y digamos que sería como un primer momento de este Camino Real de Tierra Adentro. Dicen por ahí que antes de llegar a Tepozotlán y a cualquier otro lado, la gente que iba por el Camino Real en estas caravanas, primero pasaba a la villa, porque había que persinarse y que tener muy clarito que iban a emprender un camino de 6 meses y que podía pasar cualquier cosa. Era un camino de vida o muerte, el Camino Real de Tierra Adentro, que se formó, ya terminó, que se formó básicamente, y con esto ya termino, que formó a lo largo de su construcción, fue formado
básicamente por misiones, jesuitas y franciscanos sobre todo, básicamente son quienes estuvieron ahí, por misiones, por núcleos mineros, ¿no? Que era pues la razón de ser también de todo lo que es el Camino Real de Tierra Adentro, y por las llamadas penitenciarías, ¿cómo se llaman? Presidios, esos penitenciarías, por los presidios, que eran básicamente pues una especie de cuarteles, digamos, ¿no? Así que bueno, de ahí se desprendieron después todas estas ciudades que hoy tenemos en tanto aprecio y que forman parte de nuestra identidad como mexicanos. Pues aquí termino yo, muchísimas gracias, es cuanto de mi parte. Muchas gracias, estimada maestra Loredana, por su brillante participación que nos deja claro los orígenes y la evolución del Camino Real Tierra Adentro. Enseguida me gustaría ceder el uso de la voz a Luis Eduardo Guillén Romero. Muchas gracias. Bueno, comentar que bueno, celebro la realización de este simposio, se lo reconozco a Claudia, por supuesto a Jorge, que hayan puesto este contenido al festival para que empiecen a darse estas discusiones. Yo creo que en el sentido del Camino Real de Tierra Adentro hay todo por hacer. Ya se sentó el precedente de pues, poder haber conseguido la declaratoria con el trabajo que nuestro buen Pancho López hizo y que ha hecho por todas las ciudades patrimonio. Pero en ese sentido tenemos que trabajar todavía. Yo creo que en una mesa como esta, pues podemos profundizar muy poco, ¿no? En lo que hay que discutir. Pero yo creo que lo que hay que poner sobre la mesa es precisamente cómo se puede dar esa colaboración entre las diferentes instancias, entre los municipios, entre ICOMOS, entre Patrimonio Mundial, el INAH, la Secretaría de Cultura, los gobiernos estatales, todas las instancias que están involucradas para poder precisamente cumplir con la obligación que tienen las instituciones en el sentido del patrimonio mundial, que es proteger y salvaguardar el patrimonio mundial, y en ese sentido revalorizarlo y transmitirlo para su conocimiento y disfrute a las generaciones posteriores. Y en ese sentido, el Camino Real de Tierra Adentro, pues como todos los patrimonios, es un patrimonio vivo. Se podría considerar que es un palimpsesto donde se van superponiendo diferentes capas. En el tema de todo lo que debe de considerarse patrimonio dentro de esta declaratoria, pues está el patrimonio urbano, el arquitectónico, el caminero y rural, el arqueológico, el medioambiental y el intangible. Es decir, a final de cuentas también está como precedente que esta ruta, que es el Camino Real de Tierra Adentro, fue también un camino de comunicación entre los pueblos prehispánicos. No estamos hablando de los que estaban inmediatamente antes de la conquista, sino de muchas culturas que se sobrepusieron una a otra. En un caso particular de San Juan del Río tenemos documentadas las influencias de la cultura cuicuilco, luego de los teotihuacanos, la cultura chupícuaro y finalmente los otomíes y los pames. Y bueno, pues en ese sentido, plantearnos cuál va a ser ese trabajo de coordinación entre las diferentes instancias. Creo que la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial nos permite articularlo de gran manera, pues, puesto que 8 de las 14 ciudades que conforman esta asociación están vinculadas al Camino Real de Tierra Adentro, es decir, la mayoría están vinculadas a este itinerario cultural, y creo que pues es nuestra responsabilidad el poder tener, bueno, ahí estaba yo leyendo el plan de manejo del Camino Real de Tierra Adentro, y ahí se menciona precisamente en la presentación que hace Francisco López, que se establecían unas comisiones de trabajo, hay comisiones de turismo, comisiones de patrimonio, y bueno, creo que habría que retomar este trabajo por parte de todos los municipios, y creo que la asociación es una de las instancias adecuadas para poder gestionarlo, y por supuesto en combinación con la UNESCO, con ICOMOS y con el INAH, con la Secretaría de Cultura.
Fueron 2 los criterios que se tomaron en cuenta para la declaración de Patrimonio Mundial, y uno es el criterio 2 que nos dice que se convirtió en una de las rutas más importantes de la Nueva España, y que pues hubo una adaptación del entorno local y material, así como de las técnicas prácticas y el intercambio de cosas, ¿no? Entonces, y el cuarto criterio fue que este conjunto de sitios ilustra una etapa importante de la historia humana. Yo creo que habría que tener esa visión, ¿no? Una parte importante de la historia humana que fue precisamente el encuentro de 2 mundos, o el encuentro de un mundo por parte de otro, y en donde el itinerario cultural del Camino Real de Tierra Adentro fue el que le dio profundidad y el que le dio contenido, por supuesto, como lo decía Loredana, en búsqueda del aprovechamiento de los metales, y que fue lo que dictó la riqueza y que la podemos ver reflejada precisamente en las ciudades que conformaron el Camino Real de Tierra Adentro. Y bueno, hablar en el caso particular de San Juan del Río, estábamos hablando de lo que es la vocación de los sitios que integran este itinerario. Y bueno, pues San Juan del Río fue considerado precisamente la garganta de tierra adentro, es decir, esta frontera que se le llamó la Gran Frontera Chichimeca, que es, como lo decía Loredana, la división entre lo que fue Mesoamérica y Aridoamérica, lo que fueron los pueblos sedentarios, civilizados, y lo que fueron los pueblos que se seguían dedicando a la cacería, a la recolección, y que no tenían a veces como sitios definidos. Y bueno, pues toda esta frontera, la misma orografía lo iba haciendo como un embudo para que precisamente pasara por San Juan del Río, y no solamente a partir de la colonización, sino desde los periodos prehispánicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, San Juan del Río pues era ese primer punto o último punto dentro de este segmento que mencionaba Loredana de lo que era Tepozotlán, Tepeji del Río, mismo Jilotepec, y San Juan del Río era el último punto seguro para adentrarse en el territorio de las tribus chichimecas, que era este conjunto de tribus, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues era un punto para hacer reposte de energías, reposte de los materiales que se requerían para seguir adelante en el camino, y por supuesto teníamos una limitante que era el río San Juan, y que precisamente ahí los puentes cumplían una función importante, y todas las mercedes que se hicieron para sitios de venta, para lo que fueron por supuesto el aprovechamiento del territorio, las haciendas y todo lo que fue la producción agrícola y ganadera, que fue muy importante en San Juan del Río. Simplemente mencionar que el mayorazgo de la llave fue el territorio más extenso, y se considera a Beatriz de Andrada la mujer más rica de toda América en esa época, cuando se casa con Juan Jaramillo, que venía de haber enviudado de doña Marina, y bueno, pues ahí tuvieron un patrimonio bastante importante, y bueno, pues tenía esa doble función San Juan del Río. Hablando de su vocación, podríamos decir que pues fue en cierta medida o en gran medida la hospedería y la atención al viajero, pero también, por supuesto, lo que es la proveeduría y el abastecimiento para todo lo que era el Camino Real de Tierra Adentro, en función de su producción ganadera y de su producción agrícola. Y bueno, pues se me termina el tiempo. Solamente agradecer nuevamente y pues decir que es un honor poder compartir esta mesa con Francisco López y con los demás compañeros. La verdad es un gusto, y que esa emoción que nos transmite, pues la verdad que la tomamos, y pues creo que hay mucha gente que está aquí tomando también la estafeta. Estamos, yo creo que viviendo también un momento histórico. Quiero compartir, para finalizar, con mucho gusto anunciarles que hace un par de semanas se publicó ya oficialmente el plan de manejo de San Juan del Río, de su zona de monumentos históricos, de su centro histórico, pero vinculado al Camino Real de Tierra Adentro, y es el primer plan de manejo que se vincula al Camino Real de Tierra Adentro, y derivado de esto también se crea la unidad de gestión
del centro histórico de la ciudad de San Juan del Río, vinculado también al Camino Real Tierra Adentro. Entonces yo creo que es algo que hay que celebrar y que hay que también extenderlo a las demás ciudades que forman parte del Camino Real de Tierra Adentro, incluir esta vinculación. Y por supuesto dejar sobre la mesa de que tenemos que trabajar de alguna manera organizada para unir los puntos que conforman el camino y que veamos cómo vamos a darle salvaguarda de manera coordinada. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado maestro, por su participación. Finalmente, me gustaría ceder el uso de la voz al historiador Balam Delot Galvez Luque. Bueno, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Yo vengo del estado de Durango, fui parte del equipo de integración del expediente técnico del Camino Real de Tierra Adentro, del tan amado y odiado equipo de integración. Y eso lo voy a compartir con Francisco López, porque siempre nos presentamos ¿y por qué mi lugar no está integrado en el patrimonio? Bueno, pues ahí uno tiene que estar mediando, diciéndoles, así fueron las cosas. Sí. Bueno, yo venía a hablar directamente de Durango, que es lo que a mí me atañe, pero pues soy cronista histórico emérito de todo lo que es el Camino Real. Y como fotógrafo del Camino Real, a mí me tocó conocerlo desde la Ciudad de México, lugares que ustedes ni se imaginan, hasta Santa Fe, Nuevo México. Fotografié tanto que lo que entró no fue ni siquiera el 30% de lo que debió. Bueno, no, había cosas que no podían haber entrado por más que le hicieron el favor, pero es mucho, es vasto. Es tanto el Camino Real de Tierra Adentro como los caminos transversales, estos que hablábamos hace rato, la maestra decía. Y bueno, para que ustedes lo comprendan, tendrían que caminarlo, o si no caminarlo, moverse, conocerlo físicamente. No es lo mismo el centro de México, que todos los poblados están cerquititas uno de otro, y luego se va haciendo más hacia el norte y se va separando la distancia entre un pueblo y otro. Y llegas a Durango y a veces eran 80 kilómetros sin ni un poblado entre uno y otro, y a veces no había ni siquiera un río, ni un ojo de agua o noria o lo que fuera, que en ese entonces se llamaban norias de la nación. Ninguno de estos existían. Entonces llegas a Chihuahua y más extensos los espacios, y llegas a Nuevo México y súper más extensos los espacios. Yo les invito a que lo conozcan físicamente para que lo comprendan por qué el Camino Real es importante. Fue algo del hombre contra la naturaleza. Voy a estar cambiando de temas porque, bueno, son 5 minutos y como yo soy fotógrafo, a mí se me acaba el rollo y me quedo callado. Entonces voy a estar así como me llegan las ideas. Si quieren hacer preguntas o levantar la mano, no sé si se pueda, o más al rato. Va a haber un espacio. Ok, más al ratito. Entonces, bueno, hablando de la vocación de las ciudades patrimonio, en este caso Durango tiene una vocación muy importante porque, primero que nada, bueno, tiene 2 vocaciones muy importantes. Uno, el Camino Real de Tierra Adentro pasaba por la ciudad de Durango y era un punto muy importante. Por ejemplo, ahí en las fotos que ponía Francisco López está el puente Navacoyán. Es el último, muchas gracias, está pegadito a la ciudad de Durango. Es el último puente que existe del Camino Real hacia el norte. Todo lo demás era puros vados. Entonces era hacer el Camino Real entre 4, 6 y hasta un año, dependiendo de si agarraban un camino, otro camino que tuviera ríos o no tuviera ríos. Comprender el Camino Real hasta Zacatecas es sencillo, porque nada más es como un solo caminito que tiene piedritas y las casas a los lados y se acabó. De Zacatecas hacia el norte es totalmente diferente. No es un camino en sí, son rutas. Y las rutas se establecieron dependiendo de la necesidad.
Por ejemplo, en Durango tenemos varias rutas. Está la ruta de los Reales de Minas, que eran rutas de herradura, y luego tenemos las rutas del centro, que eran carretas cortas, pequeñas, muy ligeras, y tenemos las diligencias. Y todas estas fueron evolucionando dependiendo de la época. Nosotros tenemos el Camino Real de las Reales de Minas, es el más temprano, 1556 en adelante. Y luego hasta los últimos acá en Gómez Palacio, la parte de la laguna, Lerdo, hacia Chihuahua por Mapimí, esa zona es de la más nueva porque ya como las ciudades iban creciendo, iban ampliándose las necesidades y entonces las carretas tenían que ser más grandes. Entonces se iban por aquel lado porque no había tantos ríos y ya no entraban por Durango. Pero bueno, Durango fue parte del Camino Real de Tierra Adentro y fue capital de la Nueva Vizcaya, uno de los territorios más vastos que existió en la Nueva España. Más vasto, y tenía casi todas las minas más poderosas, bueno, a excepción de Zacatecas y algunas de Guanajuato, casi todas las demás eran de toda la Nueva Vizcaya, hasta Santa Fe o Nuevo México. Uno de las coyunturas para poder meter, bueno, uno de los, no es coyuntura, bueno, encontramos la coyuntura, pero metimos la cuña, fue la plata mexicana, para que el Camino Real de Tierra Adentro fuera nombrado Patrimonio de la Humanidad, aparte de todo lo que más se podía ofrecer por el Camino Real, toda la herencia, los apellidos, todas las ciudades, todos nosotros estamos compartiendo apellidos, estamos compartiendo genes. Y bueno, había 2 o 3 personas ahí que les encantaba tanto compartir genes que tenían familias en cada una de las paradas. Y entonces en lugar de hacer 4 meses se aventaban 1 año, ¿sí? Bueno, Durango tiene la vocación, y al igual que todas las ciudades patrimonio, de resguardar lo que tienen en sus lugares. Y no solamente resguardarlo, sino valorarlo, hacer que la gente lo valore y todavía compartir este gusto por el amor al Camino Real de Tierra Adentro con todos los sitios que están entre una ciudad y otra, porque muchos de ellos todavía tienen coraje porque no entraron al Camino Real. Pero sin embargo, turísticamente, y lo digo turísticamente porque yo soy licenciado en turismo y ese es como que más mi tema, turísticamente se pueden incluir, no como parte del Camino Real, como patrimonio de la humanidad, pero sí que el camino pase por esas comunidades que antes vivían del Camino Real de Tierra Adentro y hacer que se enamoren. ¿Ya? No, traía el letrero para acá de terminar. Entonces, hacer que se enamoren y hacer que la gente empiece a cuidar el Camino Real para que con el tiempo se pueda abrir ya al público, porque si ven el manual este manual que estaban hablando ahorita de manejo, que se hizo, ahí dice que en 4 años el Camino Real debería de haberse abierto al público como lo existe en Santiago de Compostela, y no sucedió. Hubieron sucesiones gubernamentales, hasta la CONAGO desapareció y luego volvió a aparecer, y había muchas cosas políticas por las cuales no se llevó a cabo el Camino Real de Tierra Adentro. Entonces, aparte de que el camino, bueno, ya se me acabó el tiempo, voy a cerrar con esto. Nuestro deber es hacer que las generaciones que vienen valoren el Camino Real de Tierra Adentro. Hay que dejar trabajos, hay que dejar libros, hay que dejar poemas, hay que dejar pinturas, hay que dejar todo lo que pueda la gente valorar del Camino Real de Tierra Adentro. Nosotros que lo conocemos ahorita, quién sabe más adelante, a lo mejor se pierde en el tiempo como sucedió después del siglo XIX, que las carreteras se hicieron, el tren entró y desapareció en muchos lugares el Camino Real. Es nuestro deber y el deber de las ciudades patrimonio acrecentar ese amor por el Camino Real de Tierra Adentro. Y más que nada hermanarnos, porque no estamos solos. Somos un solo camino y no hay que separarnos, hay que caminar todos juntos. Gracias.
Muchísimas gracias, historiador. Y bueno, pues estamos justo en el tiempo. Quiero, sin más, agradecer a todos y cada uno de nuestros panelistas que en este mediodía creo que ha sido una mesa muy rica, en la cual se ha hablado de una manera amplia en torno a este inagotable tema del itinerario cultural del Camino Real de Tierra Adentro, de una manera explícita, brillante. Hemos escuchado desde los antecedentes del Camino Real de Tierra Adentro, su conformación, cómo se convierte en este vehículo estructurante de las sociedades hacia el norte, en este vehículo que facilitó y promovió este intercambio no nada más de mercancías, sino de ideas, de conocimientos que conformaron esta gran cultura norteña o hacia el septentrión en la Nueva España, pero también pues se abordó de una manera muy amplia y muy apasionada, pues cómo se concibe, cómo se construye este concepto de itinerario cultural como categoría patrimonial de la UNESCO, que sin duda alguna representa una evolución en el concepto de patrimonio mundial por esta tridimensionalidad de la que nos hablaba el doctor Francisco López y como una categoría que demuestra este dinamismo que tiene el patrimonio mundial. Baste mencionar que muchas de las ciudades que hoy conforman el itinerario cultural del Camino Real de Tierra Adentro ya habían sido reconocidas como ciudades patrimonio mundial, digamos, por tener valor excepcional individual por sus características. Sin embargo, gracias a cómo se concibe este concepto, pues también se les reconoce que además de tener este valor como ciudades, como entes independientes, también tienen un valor de interacción con otras ciudades, sin la cual pues no podría haberse concebido esta ruta que sin duda alguna marcó la historia no únicamente de nuestro país, sino la historia de la humanidad. Muchísimas gracias bueno, el doctor Francisco quiere agregar una palabra. No, quisiera hacer una especie de apostilla, si se puede decir, una consideración que omití desde el inicio, pero que aprovecho a saludar a Cristina Garfias y a su hijo Marco Garfias, que están aquí presentes, porque con su marido, con Marco Garfias y con otros potosinos ilustres, primero habíamos visto el valor intrínseco de la ciudad de San Luis Potosí de manera clara, porque funciona como un ente articulador, pero importantísimo a nivel patrimonial. Y el primer intento que hicimos para insertarlo en la lista de Patrimonio Mundial fue a través también de un hecho histórico incontrovertible y que escribe páginas de la historia compartida a nivel mundial. San Luis Potosí tenía una vocación, tuvo siempre una vocación minera, porque fue fundada en este lugar, dado que en la parte propiamente de donde estaba la riqueza minera de San Luis Potosí no permitía el crecimiento de un poblado, y entonces se tomó la medida y la decisión de que viniera acá a lo que hoy es la ciudad de San Luis Potosí. Y lo digo porque en un principio la motivación para que San Luis figurara como parte del patrimonio mundial no solamente era en base a su calidad urbana o a sus características con traza procesional bien reconocida, sino como una parte de una nominación dual y conjunta que era con Almadén y con Idria, que en aquel momento, hoy es República Eslovena, pero Idria era la otra gran mina de mercurio que, dicho sea de paso, gracias a Bartolomé de Medina, que era un andaluz sevillano que se vino a asentar a Pachuca y donde él tuvo la fortuna
de saber, de inventar el método de beneficio de la plata, y como bien se dijo hace un momento, la plata fue el motor, sin duda, el mineral de plata, si bien se conocía ya en el viejo mundo y todo, México era la primer potencia de producción de plata desde aquel momento, desde el siglo XVI. Y la plata permitió nada más y nada menos la globalización del planeta, porque gracias a la plata era la moneda corriente que permitió un mercado global. Eso se dice también fácil, pero es el elemento fundamental del motor de nacimiento del capitalismo a nivel mundial. Por lo cual a nosotros nos parecía muy importante que este binomio Mercurio-Plata pudiera reconocerse en la lista de Patrimonio Mundial. Entonces, se estuvo proponiendo a la UNESCO que se inscribiera San Luis Potosí junto con Almadén y junto con Idria para Patrimonio Mundial. Después otros aires pasaron en el ámbito del Comité de Patrimonio Mundial. Entonces se vio un poco complicado, digámoslo así, no quiero contar más detalles, no merece la pena, pero sí decirles que hubo un primer intento para que esta ciudad también fuera reconocido por esos valores. Hasta aquí lo dejo, cualquiera que quiera oír la segunda parte de esta novela se las cuento, pero es muy importante que sepan que aquí había valores adicionales y que después no se inscribió como ciudad histórica, ni tampoco Durango, porque la categoría de ciudad histórica en la lista de Patrimonio Mundial estaba prácticamente agotada. De hecho, para inscribir la ciudad de San Miguel Allende, nos llevó una tarea, y se los digo claramente, de un estudio comparativo con 1000 ciudades en el continente americano de origen español para que pudiera realmente considerarse como patrimonio mundial. O sea, los caminos para el patrimonio mundial hoy son muy complejos, muy complicados, llenos de vericuetos, pero se los digo porque San Miguel Allende nos obligó a hacer ese estudio comparativo. Hasta ahí dejo mi... Muy bien, muchas gracias, doctor. Y bueno, con eso damos por concluido los trabajos de esta primera mesa, agradeciendo nuevamente a nuestros panelistas. Agradecemos a nuestros panelistas e invitamos al director de la Asociación Nacional de Ciudades Patrimonio.